Vamos a continuar. Les había comentado que íbamos a empezar a ver sobre las funciones, las formas, en cómo quedan, inclusive cuando se van a, se grafican. ¿Alguien me pudiera comentar qué características de estas pueden tener las gráficas? Es decir, cuando ustedes ven a primera algo que les sea relevante y que sea continuo en cada que lo vuelvan a, cada que ven una función, ¿no? O sea, graficada. No necesariamente tiene que ser la misma gráfica, es decir, recta, etcétera, ¿no? Pueden ser funciones cuadráticas, sinoidales, en general, ¿no? En general, de las gráficas que ustedes hayan visto, ¿qué características pueden pensar que tienen? Ahorita las vamos a ver como tal, pero ¿cuáles serían? ¿Están representadas en un plano? En un plano, bueno, ok, eso sería uno. Bueno, una cosa, ¿no? Una cosa que sería inclusive más general, porque si todas estarían representadas, este, bueno, para un caso, dos dimensiones en un plano, ¿no? Algo más específico que tengan las gráficas, ¿Tienen vectores? vectores, eh, no, no, no sería como algo común en las gráficas. Otra cosa. ¿Se acuerdan cómo va la función seno? Bueno, ¿cuál sería la forma de la función coseno? ¿Qué similitud tiene? Una onda inclusive eh, tangente. Todas las funciones trigonométricas tienen algo de característico. ¿Qué podría ser? ¿Alguien por ahí? ¿Pueden ser continuas o discontinuas? Bueno, específicamente sí, deben ser continuas. Para, como les había comentado, que sean diferenciables, ¿no? Más al rato vamos a ver. Pero algo más. Inclusive, bueno, les voy a comentar algo que pueden tener, y específicamente las trigonométricas que les acabo de decir, tienen periodicidad, ¿no? En el caso seno, coseno, pues inclusive a veces ni se nota la diferencia, pero lo que tienen es periodicidad, ¿no? A cada cierto región o tramo, se puede decir, se va repitiendo. Inclusive la tangente, aunque en esa hay discontinuidad, pero justamente esa discontinuidad aparece de forma periódica. Así como la periodicidad, ¿qué otro factor u otra característica creen que puedan aparecer en las gráficas? Intervalos. Intervalos. Ok, bueno, intervalos, pero sería más bien donde se definen estas características, como por ejemplo la periodicidad, van por intervalos. Algo más gráfico, digamos, que ustedes ven cualquier función graficada justamente y digan, ah, tiene esto, o tiene el otro. ¿Qué pasa? ¿Qué forma tiene la gráfica? Por ejemplo, la de seno es muy general, prácticamente tiene todas las características. ¿Qué otra cosa tiene? ¿Sí se acuerda cómo va la función seno? Pues son como parábolas. Ajá, ok. Bueno, va algo así, ¿no? Lo de Sube. máximos y mínimos también cuenta como característica. Sí, exacto. Máximos y mínimos es otra característica importante. Tiene máximos y mínimos, tiene periodicidad. Bueno, son una de las características que tiene. Entonces, son cinco. Vamos a empezar a ver. La primera es monotonía. ¿Ok? Monotonía significa que por ciertos intervalos en la función hay crecimiento o decrecimiento. Bueno, combinación. ¿Ok? En el caso de la función sinoidal, pues hay tramos donde crece y después en otro intervalo donde decrece. Entonces, tiene estos intervalos de crecimiento y decrecimiento y eso se le llama monotonía. ¿Ok? Entonces, si una función f es creciente en un intervalo AB, para dos puntos cualesquiera x y y del mismo, entonces
Si x es menor a y, entonces la función f de x es menor o igual a f de y. Parte de lo que habíamos visto y es lo que define una función creciente. ¿Ok? Bueno, lo habíamos visto de forma general, aquí ya es un poquito más formal lo que vamos a ver. Para el caso de decreciente, x es menor a y. Para el caso decreciente, x va a ser mayor a y. ¿Ok? Y en el caso de decreciente, también vamos a tener un intervalo de AB, para los cuales igual nos vamos a enfocar en dos puntos x y y. Bueno, en un punto x y y, donde va a cumplir que ahora x es mayor a y. Y entonces f de x es mayor o igual a y. ¿Ok? Creo que tenía una gráfica aquí. Aquí lo que hace referencia es que... Déjenme... Para irme poniendo acá. Va a haber que sea creciente, no necesariamente en forma de recta, ¿no? Creciente simplemente que a cierto punto XY, luego va a haber un siguiente punto donde va a ser, va a haber ¿cómo decir? Pues una combinación, ¿no? Donde puede haber creciente y decreciente, entonces en algún momento dado se pueden unir, ya lo vamos a ir viendo. Okay, ahorita quizás por esta región no nos vamos a meter, ese le compete a otro punto, pero va a haber creciente, tramos crecientes y tramos decrecientes. Puede ser un tramo solo, que sea creciente, la gráfica, por ejemplo, la recta, al final es justamente una función, entonces sí es, aunque sea una recta, sí es una gráfica para una función. Y o solamente la decreciente. Y si es combinación, entonces en los puntos donde se unen, que ahorita vamos a ver, son los puntos de inflexión, y esos vamos a saber cómo obtenerlos para poder graficar. Pero bueno, de inicio es monotonía, intervalos solo decreciente o intervalos decrecientes en la función, o puede tener los dos, ¿no? El otro son los extremos, que son los máximos y mínimos. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, creo que sí tengo una gráfica. Bueno, aquí antes de ver la gráfica, se dice que una función f presenta un máximo relativo en x igual a a. Ahorita les explico por qué lo de relativo, pero bueno, presenta un máximo en x igual a si existe un entorno del punto tal que para otro punto fuera de ese valor a, se muestra que los valores restantes de la función son menores a f de a. ¿Ok? Por ejemplo, aquí con la gráfica. Si yo me enfoco a este máximo, que está en el punto A, aquí tengo un A y aquí voy a tener un F de A. ¿Ok? Lo que me dice es que en ese punto, bueno, exceptuando ese punto X igual a A, todos los demás valores de la función son menores a F de A. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Casi no sé. Todos los puntos fuera de X igual a, que es justamente el máximo, todos son menores. Una función f presenta un máximo absoluto en x igual a si para todo x del dominio se verifica que f de x es menor a f de a. Aquí la diferencia es que, lo que ahorita les había comentado, en el máximo relativo significa que no es, vaya, que puede haber otros puntos en el cual se pueda ser mayor, ¿no? Que en el valor de la gráfica, es decir, bueno, aquí creo que sí lo puedo mostrar. Este punto sería un máximo relativo. ¿Por qué? Porque nada más nos estamos enfocando en esta sección, pero sabemos que hay un punto como este absoluto. Si se acorta la gráfica acá, obviamente sin saber cómo sigue ampliando los intervalos, solamente de aquí, este es un punto máximo, ¿ok? Relativo. Este es el absoluto porque ya no hay otro punto mayor a él. Aquí sí, cuando se especifica que es un máximo relativo, significa que hay otro punto mayor. Pero sigue con esta misma consideración, ¿ok? Y aquí, pues, sí es como que para especificar de que por el término relativo no es el mayor, ¿ok?
¿ok? Aquí sí, en el absoluto se especifica o quiere darnos a entender de que ya no hay un punto mayor a ese. Entonces, lo primero sería como ir ubicando si es el relativo o el absoluto. Pero independientemente si sea el relativo o el absoluto, lo que se refiere es que la función en esa región no hay un punto mayor a f de a, ya sea en esta o en esta, ¿no? Todos son menores. ¿Sí queda más o menos claro en esta? ¿O se explica un poquito más? Porque siento que ni a mí me está quedando claro. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Sí? Sí está. Bueno, son máximos. Al final es todos los puntos y positivos. Ahorita nos vamos a enfocar en el caso de valores negativos, como este que está aquí abajo. Y se refiere al mínimo relativo o un mínimo absoluto, es lo mismo. Pero en el caso de máximos, se puede ir visualizando como por regiones, ¿okay? O intervalos, y en el cual, si el punto es el mayor, ¿ok? Y en la gráfica, si el punto es el mayor, es el absoluto. Y todos los demás son menores a él. Si el punto, así como se ve la gráfica, no es el mayor, simplemente entonces se considera como un máximo relativo. ¿Okay? Bueno, ese es para el caso de máximos. Ahora lo mismo para tomando en cuenta. ¿Por qué no sé? ¿Qué pasó? Ahí está. Ahora es tomando en cuenta considerando el mínimo, ¿no? Aquí es basándonos en la misma gráfica. Entonces aquí decimos, o se dice que una función f presenta un mínimo relativo en x igual a a, en un punto en específico, por ejemplo acá. Perdón, es acá. En x igual a, si existe un entorno del tal punto, un entorno se refiere que va a ser en esa región, ¿okay? Tal que para todo x diferente de a, o sea, fuera de ese punto a exactamente, se verifica que la función ahora es mayor a f de a. Ok, para este punto lo que tenemos ahora, aquí tomando en cuenta que sea f de a, en ese punto a, f de a, es el mayor, ¿no? O es el punto más bajo. Entonces, ese punto más bajo se le dice el mínimo. Y, bueno, aquí no aparece otro. Pero ya tendríamos que ver si es el absoluto y el relativo. ¿Ok? Y si, por ejemplo, este otro punto viniera y fuera todavía más bajo, entonces este sería relativo, este sería absoluto. ¿Ok? O si el segundo punto fuera por acá, más o menos. Entonces, este sería el absoluto, este sería el relativo. Entonces, depende de cómo va la gráfica. Pero la importancia, tanto para el relativo o el absoluto, tanto en máximos y mínimos, es que para esa región es el mayor o es el menor, ¿no? ¿Sí? Sí queda esa idea, que para el máximo es el mayor, para el mínimo es el menor. La diferencia habría que ver si es el relativo o el absoluto. Pero en esas regiones, como tal, si las vamos separando, no hay un punto, para el máximo no hay un punto mayor y para el mínimo no hay un punto menor, ¿no? Sí queda claro. Sí. Entonces pueden haber dos máximo relativo y, no sé, dos mínimo relativo. Sí, pueden haber varios, de hecho, ¿no? Tanto máximo relativo como mínimo relativo, pero no absoluto. Absoluto es solo uno. En el caso de la función del seno o del coseno, que es el mismo, ahí, ¿cómo pueden considerar los máximos? Absolutos, relativos. Absolutos porque todos son iguales, ¿no? Creo. Pues absoluto normal, bueno, como es el único y es el mayor, sería, o solamente en ese caso es que se dice que es absoluto cuando hay un punto mayor, pero como en el caso de la función seno se mantiene el mismo punto que es más 1 y menos 1, pues sí debería ser propiamente el término máximo relativo, ¿okay? Y mínimo relativo, porque ambos llegan
a lo más a 1 y a lo menos en el valor de menos 1. Serían relativos. En el caso de la función seno normal, pero hay otra función que también es en base a la función seno, pero tiene un factor de amortiguamiento que pienso que lo van a ver en física más adelante cuando vean creo que sobre resortes, si mal no estoy. Y amortiguamiento es básicamente como tenemos acá, conforme crece ¿qué será? Bueno, si nos enfocamos con el tiempo, vamos a tener que esto cada vez se hace más pequeño y más pequeño. Entonces, aquí el primero sería máximo absoluto, aquí mínimo absoluto, tomando en cuenta que partimos del origen. Y ya todos los demás serían relativos, todos los demás. Pero bueno, ese es otro caso particular en base a la forma de la gráfica. Ok. Creo que ya quedó eso. La otra que tiene es la curvatura. Todas las gráficas, bueno, la mayoría, excepto las que son rectas en sí, fuera de esas rectas, todas las demás tienen curvatura. Y la curvatura viene dado por la concavidad y la convexidad. Y esas se deben o salen a partir de puntos de inflexión. ¿Sí? Yo pienso que ya lo han de haber visto así a primeras, ya sea físicamente o matemáticamente, qué es la concavidad y qué es la convexidad. Concavidad es como un hueco y la convexidad es lo que se adapta, ¿no? Pues son muy similares. Por ejemplo, en física, cuando se maneja en el caso de lentes, se dice que son lentes o espejos, cóncavos o convexos. La concavidad tiene que ir con que, imaginen, la luna, la media luna más o menos. Un cuarto de luna, ¿ok? Un cuarto de luna. Si ustedes, bueno, aquí no me va a salir bien, pero así, ¿no? Entonces, si ustedes le inciden algo a a esa lente o a ese espejo que tiene una forma de la luna, aquí a la hora de chocar rebotan y van hacia el centro, digamos, ¿no? Van hacia un mismo punto. Eso es parte de la concavidad y de hecho lo que hace en el caso de espejos o lentes, bueno, enfocándonos en espejos, hace que la imagen sea más pequeña. ¿Okay? En el caso de la convexidad es similar, pero sería como el inverso, donde ustedes le inciden igual a lo mejor luz y al rebotar se expande. ¿Okay? Aquí se expande. Mientras uno nos da objetos pequeños, el otro nos da objetos grandes. Bueno, pero ese es en el caso de óptica, que son los que se utilizan en los vehículos, ¿no? En los carros, los espejos laterales específicamente son convexos. Han leído, bueno, alguien que tenga carro o de algún familiar, alguien ha visto que en los espejos aparece justamente, es un escrito que dice, los objetos pueden aparecer, como dicen, más lejos de los que son. ¿Sí lo han llegado a ver? Bueno, a leer. Sí, sí. Y hace referencia a que debido a cómo viene el haz de luz con el que nosotros vemos, al final nos está rebotando a nosotros, pues ya sea que nos acerque o se expanda, ¿no? Y ya sea que se acerque o que se aleje. En este caso, pues se acerca y eso lo hacen para que no se peguen al carro de atrás, ¿no? Estos espejos, por ejemplo, los utilizan en las tiendas, pues se puede decir que también, bueno, antes eran departamentales, ahorita las tiendas como el Oxxo, etcétera, ¿no? Donde para que se pueda ver un panorama más general en ciertos autobuses, es para que se vea más amplio, o sea, para que el conductor pueda ver una zona más amplia. Ok, bueno, esa es simplemente la forma.
Pero si notan aquí, en esta región específicamente de cómo va, pues tiene una curvatura, ¿no? Y aquí igual tiene una curvatura. Entonces, a lo que hace referencia a este caso es justamente eso, a la curvatura que pueda tener. Entonces, nos vamos a enfocar a eso y para poder hacer un poco más de descripción. Entonces, dice, una función f es convexa en un intervalo, todo vería en un intervalo, cuando la tangente a la gráfica en cualquiera de esos puntos está por debajo de ella. ¿Okay? Ahorita les voy a mostrar. Y se dice que es cóncava cuando la tangente a la gráfica en cualquier punto, también en ese intervalo, ahora está por encima de ella. Aquí ya hay mejor imagen. Ok, acá las tenemos. La cóncava. Si ustedes obtienen, acuérdense, bueno, ¿alguien ha visto y sabe lo que es la tangente? Para este caso, en el contexto matemático. ¿Una línea que toca solamente en un punto de la gráfica? Exacto. Entonces, si ustedes sacan una línea tangente, como se muestra acá, ¿no? En la parte donde dice cóncava, y se dice, como en este caso, que está por encima de la gráfica, entonces la función o la región es cóncava. Si ahora se saca la recta tangente y ¿dónde está? Y esa recta está por debajo de la gráfica, se dice que es convexa. Ahora, ¿por qué no puede ser aquí, por ejemplo, la recta? Pues porque cualquier punto que se tratara de sacar va a tocar dos, ¿no? Cualquiera de estos dos, digo, cualquiera tratando de sacarlo acá abajo, toca dos puntos, no sería tangente, ¿no? Por eso esta forzosamente tiene que ser la cóncava. Y lo mismo en este caso, no podemos sacar la de arriba porque la de arriba estaría tocando dos puntos. Entonces está bien, ¿no? Entonces, en base a esa relación que se debe de tener, que la tangente toca un solo punto, y si la tangente queda arriba de la gráfica, es cóncava. Si la tangente queda abajo, es convexa. Y el punto que relaciona ese cambio en la gráfica es el punto que se le llama punto de inflexión. Y bueno, este punto como tal, como vamos a ver más adelante, ya una vez que hayamos visto las derivadas, sale justamente cuando se deriva la función. Y con ciertas consideraciones en la manera de resolución se obtienen los puntos de inflexión. Básicamente, otra vez, el punto de inflexión es el cambio que me lleva a la gráfica de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. ¿Ok? Y bueno, aquí se define, ¿no? Una función f tiene x igual a en un punto de inflexión, y este punto de inflexión pues básicamente nos define cuando la función pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. ¿Okay? Bueno, aquí una pregunta, creo que no, ¿verdad? Creo que sí está claro esta parte. ¿Sí? Bueno. Seguimos entonces. Lo otro que tienen las gráficas es simetría. No todas, pero muchas de ellas. Y retomando la función del seno o coseno, pues ella tiene simetría, ¿no? Esa gráfica o esas gráficas. Y inclusive hay dos tipos de simetría, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, se dice que una función f es simétrica respecto al eje y, ¿ok? Respecto al eje y, si para cualquier punto x del dominio la función se cumple que f de menos x es igual a f de x. ¿Okay? Esta, así a primeras, lo pueden visualizar como la función x al cuadrado, ¿no? Cualquier valor positivo que tengan va a ser el mismo valor cuando obtengan la parte negativa. También a esas se les conoce como funciones pares y equivalientes, ¿no? Como el ejemplo aquí. Cualquier valor x que ustedes tomen positivo y cualquier valor de menos x van a coincidir, cualquiera. ¿Okay? Entonces, a esa función se les llama función par. A cualquier valor de f de menos x es el mismo valor en f de x. Ese es a lo que se denomina función par. Esa es una simetría que va sobre el eje y. Hay dos tipos, uno es sobre el eje y otro es sobre el origen,
punto inicial 0, 0, digamos. ¿Okay? Entonces, está la simetría que va en función del eje Y, y el otro es simetría respecto al origen de coordenadas. Y aquí lo que hace referencia es que para cualquier punto X del dominio de la función se cumple que f de menos X es igual a menos f de X. En este caso anterior, podemos tomar en cuenta la función seno, no, coseno, pero en esta es la función coseno y para esta vendría siendo como la función seno. Y estas funciones se le conocen como función impares y esta es la forma que llega a tener. ¿Okay? Pasa por el punto 0, 0. Si no pasa por el punto 0, 0 y no es simétrica al eje Y, entonces simplemente esa función no tiene simetría, aunque llegara a tener una simetría, se puede decir, en otra región o en cierta región, ¿no? Pero específicamente se le considera función par si es simétrica en el eje Y y una función impar si es simétrica respecto del punto 0, 0, ¿okay? Del punto del origen. Y sigue esta relación. F de menos X es igual a menos F de X. ¿Sí? Conforme un valor que tomen en X positivo, pues va a haber una cierta forma de la gráfica, en este caso de crece, y en este caso cuando se toma un valor menos X, la función o la gráfica decrece. Como ven, pues es simétrico. ¿Okay? Simplemente que es respecto del origen. ¿Okay? ¿Alguna pregunta en referencia a estas dos? No entendí, profe. O sea, ¿esta función también sería simétrica? Aunque no sea respecto al eje Y exactamente, sino más bien al origen. Sí, sí, sí. También es simétrica, pero sí se debe de especificar que es respecto del punto 0, 0 y de hecho a las que son simétricas respecto del punto 0, 0, por eso se les llama función impar. Porque se entiende de que es simétrica, pero del punto 0, 0. Y como en el caso anterior, la que es simétrica respecto del eje Y es una función par. Entonces, así a primeras, cuando digan, es una función par. Por ejemplo, la x al cuadrado. La x al cuadrado es exactamente como esta. Bueno, en este caso iniciaría en el origen, ¿no? La x al cuadrado como tal, y igual a x al cuadrado. Inicia en el origen y es simétrica respecto del eje Y. La x cuarta, la x sexta, todas las que hemos visto como función par, ¿no? Todas son paralelas, perdón, simétricas al eje Y. La función impar no lo es respecto del eje Y, pero sí respecto del origen. Todas van a pasar por acá. Y otra vez, si no pasa por acá, significa que no es una función impar. Inclusive esta puede ser una x al cubo. La x al cubo tiene esta forma. Pero si fuera un x al cubo más 5, ¿ok? Ya iniciaría, por ejemplo, sobre el eje Y en 5. Ya no es una función impar, aunque de inicio, pues, tenga la misma forma, pero ya no pasa por el 0, 0. ¿Okay? Tiene que tener, aquí dice, simetría respecto del origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces, hay dos. La función par, que es simétrica respecto al eje Y, y la función impar, que es simétrica respecto del origen o del punto 0, 0. ¿No? Okay. Y la última característica es la periodicidad. Y la periodicidad, pues creo que es con la que estarían más familiarizados, ¿no? Entonces, una función f es periódica de un periodo t, que tiene que ser mayor a 0. Si existe un número real positivo t, ¿no? Tal que para el valor x del dominio se cumple siempre la relación que f de x más t es igual a f de x. Y como en este caso, ¿no? Obviamente puede ser curva, puede ser como en este caso como rectas, etc. La cuestión es que a cada cierto periodo t vamos a obtener la misma forma. Por ejemplo, en este caso, aquí en el punto x, y0, posteriormente a 4 unidades de x va a tener el mismo valor en y que 0. ¿No? Y aquí igual si nos enfocamos, por ejemplo, en esta, acá.
para un punto X tal, vamos a tener el mismo en un punto X1, en un punto X2, vamos a tener el mismo. Bueno, aquí me salió chueco, ¿no? Pero la cuestión es que se va a repetir. Justamente debido a eso, pues obtiene el nombre de periodo. Ok, bueno. Son las 5 características que tienen las gráficas, principalmente, ¿no? No necesariamente todas las gráficas van a tener estas 5 características. En general, pues van a tener al menos una. Y hay gráficas como las funciones trigonométricas, pues prácticamente cumple con todas, ¿no? La función seno o coseno. Bueno, seno inicia en 1 y el coseno inicia en 0. La diferencia de ellas es que uno va a ser función par y la otra va a ser función impar. ¿Okay? Pero fuera de ahí tienen periodicidad, tienen máximos y mínimos, tienen curvatura, ¿ok? Y ¿cuál era el otro? Se me fue. Y los acabamos de ver, ¿no? Bueno, pero cuenta con todos. La función senos y cosenos. La diferencia entre ellas es que una es par, la otra es impar. Entonces, un resumen. ¿Cuáles son las 5? Bueno, aquí tenemos periodicidad. ¿Cuáles son las otras 4 características? Simetría. Simetría, Curvatura. curvatura, Monotonía. monotonía, Extremos. extremos. Ok. Perfecto. Bueno, esa es la forma que tienen las gráficas. Ahorita vamos a entrar a ver un poquito más ahora en la clasificación. Aquí ya es más, un poquito más de definiciones, pero luego las vamos a ir relacionando, ¿no? Entonces, una primera clasificación de las funciones es que si son analíticas o empíricas. ¿Qué es una función empírica? Alguien por ahí que me diga qué es una función empírica. ¿O qué es cuando se dice, es que esto es algo empírico? ¿A qué hace referencia esa palabra empírico? Que se aprende a través de la práctica. Más bien por la experiencia, ¿no? O sea, en base a que ustedes han hecho algo cotidianamente, pueden llegar a cierta conclusión, pero es en base a algo por experiencia. No sé ahorita qué se les pueda ocurrir, pero que, de hecho, lo que habíamos visto la vez pasada, aunque en ciertas partes sí se enfocaban en algo más o muy específico cuando estamos viendo la función, pero aquí es más como por su propia experiencia. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Una función que dependa de cómo ustedes cotidianamente van observando algo. Creo que bueno, les había comentado de los accidentes, ¿no? Como tal, que va en función de las velocidades, todo eso. Bueno, ese de inicio puede ser empírico, porque hasta ahorita, pues nadie ha determinado específicamente que a cierta velocidad va a haber más accidentes, etcétera, ¿no? Pero de manera empírica, así como por experiencia, sí podemos ver que conforme se aumenta la velocidad, es decir, si un vehículo va a 100 kilómetros por hora y otro vehículo va a 180, pues el que tiene más probabilidades de tener lamentablemente un accidente, pues el que va a 180. Pero eso es algo más empírico. En el analítico ya tiene que ver como un poquito más del desarrollo matemático que va en función a base de ya de pruebas que se hagan o experimentación, ¿no? Okay, bueno, es la diferencia entre los dos básicamente. Las funciones analíticas se dividen en explícitas e implícitas. Ahora, ¿cuáles son las explícitas e implícitas? Si alguien por ahí recuerda. Alguien que me diga qué son las funciones analíticas. Bueno, función explícita, independientemente de si es analítica. Función explícita. Es que yo no vi esos temas, profe. Se supone que ya lo deberíamos de saber. Sí. Es que no es una definición.
no es una definición muy extensa y complicada. De hecho, son muy simples, que inclusive casi por empirismo se pueden obtener o se pueden definir. Bueno, una función explícita es básicamente, por ejemplo, y igual a x cuadrada más 1, ¿no? Por decirlo. Esta es una función explícita. ¿A qué se refiere? A que en la función la y, o tu f de x, la y se puede despejar, queda sola. Entonces, si queda sola, a la hora de que se trate de despejar, se dice que es una función explícita, porque específicamente se puede ver la forma de la gráfica, ¿no? Mi f de x, que es la y, es igual a x al cuadrado más 1, y me dice más 1, y me dice que la forma de la gráfica va a iniciar en 1 y es parábola, ¿no? Explícita, o sea que ustedes así nada más al ver la función ya saben qué forma tiene, si es x al cuadrado, si es x cúbica y así, ¿ok? Explícita, ya lo ven, ya lo pueden saber. Ahora, si es implícita, significa de que posiblemente bueno, de inicio no lo pueden despejar. Por ejemplo, vamos a poner una que que no sea fácil, que no se puede despejar, ¿no? XY igual a, por ejemplo, una E a la X. Esto es implícita, porque queda en combinación de Y y X, ¿okay? No se puede despejar, pero sí se puede graficar, ¿okay? Obviamente así, no, ni yo sé qué gráfica es, ¿no? Ahorita lo acabo de inventar. Pero la cuestión es de que metiéndolo en alguna graficadora o en una aplicaciones para gráficas, lo pueden y les va a dar una gráfica. Pero es implícita, porque significa que a primeras, o sea, no pueden despejar Y y a primera pues no se entiende la forma. Y la implícita es que ustedes sí pueden despejar la Y, o queda despejada, y pueden saber cómo va la función, ¿okay? La diferencia es esa. Explícita sí es muy claro de cómo va la función, implícita es no queda claro cómo puede ir la gráfica. Y explícita, la Y queda despejada, en implícitas la Y no se puede despejar. O no se puede despejar, o es muy complicado poder despejar. ¿Okay? ¿Sí? ¿Alguien alguna pregunta o duda con estas dos? No. Ok. Seguimos entonces. Y entonces, bueno, aquí viene, ¿no? Explícitas. Cuando aparece despejada de un miembro la variable dependiente, es decir, y igual a f de x, como en este caso, cuando ya está despejada. Las implícitas es cuando la función y está relacionadas por ecuación no resueltas. Por ecuación no resuelta significa, como la que ahorita les había puesto, en el cual queda en combinación con yx. Yo les puse que era un y cuadrada más xy, creo, igual a e a la x. Bueno, hay quienes, como le puse igual a e a la x, lo paso de este lado. Hay quienes lo único que hacen propiamente es simplemente agrupar todo de un lado, igualarlas a cero. Eso es como se suele definir. Es una ecuación en combinación de x con y, como acá, combinación de x con y, igual a cero. Y es a lo que se refiere como una función implícita. ¿Okay? En una se puede despejar, la otra no. Y eso justamente me lleva a que si la puedo despejar, puedo ver cómo va en la gráfica. Y si no la puedo despejar, no puedo saber cómo va a ser la gráfica. Bueno. La otra en la que se puede clasificar las funciones es si se dividen en algebraicas o trascendentes. Las algebraicas, pues la mayoría ya la conoce. De hecho, les pasé el archivo, si lo leyeron. El documento que les pasé hace una semana, ya la empezaron a revisar. Más o menos.
¿Más o menos? Bueno. Ok. Entonces, las algebraicas se dividen en racionales e irracionales, pues simplemente un cociente, ¿no? Y eso nos lleva a si pueden ser racionales enteras o fraccionarias. Ahora, dentro de las funciones algebraicas, son las que se expresan por las operaciones sencillas, que es la suma, la resta, la división, multiplicación, etc. Las funciones trascendentes es toda función que no sea algebraica y en la mayoría de las ocasiones pues suelen ser más complicadas, ¿no? Por ejemplo, las series, los productos infinitos, las funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, etc. Esas son las trascendentes. Son las pues que van más allá de estas cuatro, ¿no? De las básicas. Tenemos, bueno, para el caso de la función racional, es la que no contiene variables debajo de radicales o que está afectada por exponentes fraccionarios, y en ese caso se llama irracional, ¿no? La función entera es aquella función racional en la que no entra ninguna variable como divisor o con exponente negativo. Es decir, no puede ser, si tenemos una XY entre X, que para representarlo aquí no puede estar dividido sobre X a la menos 1, por decir. ¿Okay? Simplemente no hay exponente, no hay divisor. ¿Okay? Más bien en ese caso, si sería X a la menos 1, pues sube como X positiva, o se pasa del otro lado, en fin. La cuestión es que sea entera, que no esté dividido sobre él, cosa que arriba sí puede ser. Bueno, y aquí una función general es esta. En series, nada está dividido sobre un factor. Y para el caso de las que son fraccionarias, pues siempre va a haber un factor, al menos un factor en el denominador. ¿Okay? Puede ser simplemente B0 o pues toda esta combinación que también va a ir hasta cierto grado. Y bueno, ahorita, no sé si ahorita, bueno, alcancemos a ver, pero las variables con mayor exponente, al hacer esos cocientes también nos dan otras relaciones. Creo que sí lo vamos a ver más adelante. Ahorita no vamos a alcanzar a ver. Bueno, hasta aquí con esta gráfica y con las funciones explícitas, implícitas, empíricas, analíticas. ¿Tienen alguna pregunta o duda? ¿No? Ok. Bueno, de todas formas, ya que terminemos esta parte, les voy a pasar ya para que esté completa el archivo y puedan repasar o si sale alguna duda adicional, ¿no? Ok, bueno, este es digamos, un resumen de las funciones. Pueden ser algebraicas, pueden ser trascendentes. Obviamente estas dos vienen de las analíticas, ¿ok? También se podría considerar que de las empíricas, pero va a ser más complicado. Imagínense de las empíricas obtener funciones logarítmicas, trigonométricas, pero sí está complicado, ¿no? Está complicado. Entonces, todas estas vienen de las analíticas, funciones analíticas, se dividen en algebraicas y trascendentes. Ambas, pues, y ahí se dividen en explícitas e implícitas. Y ya de ahí, pues, cada una va a tener otra clasificación. ¿Okay? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Ubican todas? Bueno, las ciclométricas. ¿Cuáles son las ciclométricas? ¿Alguien sabe? ¿Han visto? ¿Escuchado? No, esas sí no me suenan, profe. Ok. Y sí, no creo que la hayan... Bueno, quién sabe. Porque si ya llevaron algo de cálculo... Bueno, esta se relaciona con las derivadas, justamente, viene relacionada con las derivadas, que son las que pues, se va a manejar en el curso, ¿no? Pero así se les llama, las ciclométricas son las relacionadas a las derivadas. Ok, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, podemos avanzar un poquito más. Vamos a entrar a ver las funciones polinómicas, ¿no? O funciones polinomiales. Vamos a ver, a tratar de definir algunas y ya a partir de ahí, para que se tenga a principio una idea de cómo va a ir la gráfica. ¿Okay?
E iniciamos con la función polinomial de primer grado. Esa ya la conocemos, es la de la recta, digamos, ¿no? Tiene esta forma, es de la forma mx más n, donde m es la pendiente, n es la ordenada. Si n es igual a 0, entonces se transforma en y igual a mx. Simplemente y igual a x por un factor que se multiplica esa x. En cuyo caso se conoce lineal. Se le conoce lineal y esta es la forma. Bueno, tomando en cuenta esta notación, entonces ya sea positiva o negativa, tiene la forma mx más e, ¿no? Si n es 0, es una recta horizontal. ¿Okay? Y pues sigue con los datos que habíamos manejado, o ya habíamos visto, ¿no? Las consideraciones. N es la ordenada y el cómo graficarla, ¿no? Podemos asignar dos valores para X y nos da 2 puntos, sacamos la recta y ya nos da. ¿Okay? Eso ya lo habíamos visto. Para irme aquí un poquito rápido, ¿no? Ya la conocen. Pero recordar que si m es mayor a 0, la función es creciente. ¿Okay? Si m es menor a 0, la función es decreciente. Si m es 0, pues simplemente es una constante. ¿Okay? O una recta horizontal. Y bueno, el origen de coordenadas en 0, 0. Eso es otra cosa que va a ser, que vamos a... No, mejor ahorita no, todavía no. Porque ¿sí? ¿Una pregunta? ¿No? Bueno, el punto 0, 0 que ahorita les hacía referencia también nos va a aparecer cuando lleguemos a ver las... Genial. Entonces, Sí. Dime. entonces, la que n es igual a 0 no es lineal. Pues, digamos, viendo lo que es una recta horizontal, sí podría pensar que es lineal, pero en realidad es una constante. Porque lo que me está diciendo es que como aquí, como esta m es 0, no importa qué valor, ¿cuál m? Sí, m, no importa qué valor tome x, al estar multiplicado por 0 se va. Entonces y siempre va a ser el valor de n. Entonces en ese caso se dice que es una constante. Era lo que habíamos visto de hecho la vez pasada cuando teníamos esta gráfica, algo así, donde esta, ¿de acuerdo? Es una constante. Como tal no sigue o no tiene la ecuación de la recta, porque justamente eso lo que me dice es de que la m es 0. Entonces se va lo de las x y simplemente la y es constante para cualquier valor de x, porque no se puede determinar la x. Digo, no se puede, no va a poder aparecer otro factor debido a que la m pues aniquila la x, ¿no? Entonces, aunque visualmente sea una recta, no tiene ecuación de recta, sino tiene el valor de y, igual por ejemplo aquí, creo que es 1, esto, igual a una constante. Entonces, cuando sea horizontal, pues va a ser una constante, y cuando ascienda o descienda, sí va a haber un valor de x, para todo eso va a ir en función de la m, si es positivo o negativo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ninguna otra duda, pregunta? ¿No? Ok. Las otras son las de segundo grado, o que también se conocen como cuadráticas. Viene dada por esta relación, y igual a ax cuadrada más bx más c. Podría no tener a bx y a c, pero la ax al cuadrado sí debe de ir forzosamente. ¿Okay? Tiene que ir a x al cuadrado, bx puede no ir o c puede no ir, alguna de las dos o las dos, pero esta forzosamente tiene que aparecer, es decir que la a no puede ser 0. ¿Okay? Tiene esta forma, pues su representación en la gráfica es una parábola y es simétrica respecto el eje y. ¿Okay? Y si a es mayor a 0, esta a, la parábola está abierta y se abre hacia arriba, digamos. Y si es menor a 0, se abre hacia abajo. ¿Okay? Tiene estas dos. Si a es menor a 0, abre hacia arriba. ¿Okay? Es decir, del vértice y se extiende hacia abajo.
Y si es mayor a 0 del vértice, pues va hacia arriba. ¿Sí? Creo que esta es más sencilla, ¿no? Todos los han visto. Simplemente es tener en cuenta eso, el valor de la A. Si es positiva, va hacia arriba, si es negativa, va hacia abajo. ¿Ok? Las de tercer grado. Ahorita quizás me fui rápido con estas dos porque ya las hemos visto, ¿no? Un poquito quizás muy general x al cuadrado, pero ya nos ha dado una idea en base a lo que hemos visto. La x, las de tercer grado tiene que tener esta forma también. Puede omitir bx, la parte de x al cuadrado, o la cx o la d, dos de las tres o las tres inclusive. Forzosamente la que no puede ser 0 es esta, ¿no? Significa que aquí la a no debe ser 0. Y la forma pues tiene esta forma, ¿no? Es como una S, ¿no? Una S acostada, se puede decir. Aquí no se ve bien, o bueno, porque no pasa sobre el origen de coordenadas, pero si tuviéramos, bueno, con los valores adecuados, podría pasar sobre el 0, 0, 0, ¿no? Bueno, sobre todo si D es 0, significa que cuando X es 0, ¿okay? Posiblemente la Y, bueno, va a ser 0, de hecho. Entonces pasaría por el punto 0, 0. Sería una función impar, la X al cuadrado una función par, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? ¿Hasta acá? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, forzosamente otra vez debe tener x cúbica donde la a debe ser diferente de 0. No importa si estas tres aparezcan o no, pero esta tiene que ser diferente de 0 porque esta principalmente es la que me da la forma. Ok, y bueno, hoy nos vamos a quedar hasta aquí las de cuarto grado. También esta va a tener la siguiente forma, hasta la más c que tenemos acá. De igual forma, todas a partir de x al cubo podrían ser 0, todas juntas o alguna de ellas. Pero la que no puede ser 0 es ax a la cuarta. Esa no puede ser 0, por ende a diferente de 0 se especifica. Y la forma de la gráfica puede tener dos, creo que esta ya se las había comentado, nada más. Una es en forma de W y la otra es como una parábola, ¿no? Donde aquí, a diferencia de x al cuadrado, suele ser un poquito más extensa en las x en los primeros puntos, ¿no? Los puntos iniciales. Y ya de ahí crece de una forma más prolongada. Sí. Tenía entendido que de acuerdo al polinomio, o sea, de acuerdo al número que está elevado, si por ejemplo es de cuarto grado, tiene que tocar 4 veces en el eje X, ¿sí? O por ejemplo, la polinomio 3, pues tiene que tocar 3 veces en el eje de las X. Sí, pues sí. Nada más de que en este caso, pues no va a ser muy visible, porque, bueno, dependiendo cómo son los intervalos. Pero si los intervalos son muy extensos, esta es la parábola y pareciera que es la x al cuadrado, ¿no? Aquí sí se ve, digamos que puede tocar 4 veces, pero aquí no. Y sí es una forma de x al cuadrado, pues con ciertos valores adecuados, ¿no? Que acompañan a la x a la cuarta. Me va a dar uno u otro, pero aquí es donde no se nota, por eso les digo, sí va a ser al menos un poquito plano al inicio, o se puede intuir, ¿no? Un poquito plano, y de ahí crece muy rápido. La idea que me dice sí es correcta, ¿ok? Como acá, ¿no? Pero aquí es una de las formas que tiene, pero no se visualiza esos 4 puntos que comentas, al menos no muy claro, pero sí debería tener esta forma también. Puede ser inclusive, cuando ustedes, creo que por ahí vamos a tener una gráfica de x a la cuarta que se tenga que graficar, y a primera se ve así como una parábola, pero cuando le hagan un zoom a esta zona muy profunda, o sea, casi en de a punto 0,1 me parece, va a tener esta forma. Pero bueno, de manera general, sí también puede tener esta forma con ciertos valores desde x al cubo hasta la n.
Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Duda? Hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Entonces, si tienen alguna pregunta, ya por tiempo, ya no vamos a seguir, pero retomamos la próxima clase. Sí. No, que está bien. Ah, ok. Bueno, entonces, pues aquí nos quedamos. Nos vemos el miércoles y ya retomamos las funciones porque vamos a ver partes exponenciales, logarítmicas, radicales, ver la forma. Entonces, ustedes a primera, si yo les pongo una función explícita, ¿no? Explícita, donde diga que y es igual a 5x cúbica más 3, por decir. 5x cúbica más 3, ya pueden intuir cómo va la gráfica, ¿no? ¿Cómo sería la gráfica? Va desde los negativos hacia los positivos y toca tres veces el eje X. Bueno, pero de inicio tiene la forma S, ¿no? Una forma S. Ajá. Es invertida. Sí, tiene la forma S, inicia en 3, S inicia en 3 y bueno, de menos infinito a infinito. Ok, está bien. De hecho, esa es la idea porque más adelante se parte de eso. La forma que llega a tener la gráfica, pues nos va a simplificar. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Nos vemos el miércoles y pues que tengan un buen día. Ok. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, Sí, hasta luego. nos vemos el miércoles. Gracias, profe. No, ¿de qué? Gracias, profe.